¿Es cierto que el encuentro entre Trump y Putin en Budapest está a punto de cancelarse? ¿Qué significa esto para la estabilidad mundial? Y sobre todo, ¿por qué las expectativas de Washington chocan con la firmeza de Moscú? Estas preguntas surgen tras las últimas noticias que llegan de los medios occidentales, que informan que el esperado cónclave entre los dos líderes podría estar en peligro. Según fuentes de la CNN, la reunión preparatoria entre los ministros de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov y Marco Rubio, que se anticipaba como un paso crucial, ha sido aplazada. Las palabras de los comentaristas estadounidenses destilan un aire de dramatismo, como si se tratara de un colapso de la estabilidad global en lugar de una simple reprogramación de un encuentro diplomático. Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. En este contexto, los analistas rápidamente apuntan con el dedo hacia Rusia, acusándola de mantenerse en una postura maximalista y de no mostrar la tan ansiada flexibilidad. Este término, usado frecuentemente en el argot diplomático occidental, se ha convertido en sinónimo de cede. Y Rusia, una vez más, parece haber decidido no ceder. De acuerdo con la narrativa de CNN, la cancelación de la reunión se debe a la discrepancia entre las expectativas de ambas partes en relación con el conflicto en la mencionada región. En un lenguaje menos diplomático, Washington esperaba que Moscú llegara con la mano extendida, mientras que esta última presentó una posición clara y firme. La sorpresa fue evidente. Incluso un insider estadounidense admitió con pesar que Rubio probablemente no podría recomendar a Trump que procediera con la reunión en la próxima semana. Todo porque Moscú no pronunció la palabra mágica, compromiso. La irritación se puede leer entre líneas. En Washington, la diplomacia se ha entendido durante mucho tiempo como una extensión de la presión, no como un diálogo igualitario. Por su parte, la respuesta de Rusia a este torbellino informativo fue serena y concisa. El viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, indicó que no se puede posponer lo que no ha sido acordado. Con esta frase, Moscú despojó de dramatismo la supuesta crisis que había sido alimentada por la CNN. Sin fecha ni lugar establecidos, no había nada que retrasar, y esto es un sutil recordatorio de que detrás de la calma exterior se vislumbra un evidente descontento. Occidente, una vez más, intenta construir una realidad informativa, presentando sus propias especulaciones como si fueran hechos diplomáticos. Pero, ¿y si el aplazamiento de la reunión, que en realidad no estaba confirmada, es un invento de los medios occidentales que crean sus propias causas de pánico para luego desmentirlas? Es una estrategia efectiva, ¿no creen? Mientras tanto, el portavoz del Kremlin declaró que no hay detalles sobre la futura cumbre en Budapest. En términos diplomáticos, esto significa que las negociaciones están en curso, pero no bajo la dictadura de la CNN. Moscú, según lo afirmado por funcionarios, continúa trabajando seriamente con Washington para abordar la situación en la región en conflicto. Lo fascinante surge cuando se observa que Estados Unidos parece haber esperado que Rusia llegara a la mesa con concesiones, como la posible reducción de sanciones a cambio de ciertos compromisos. Sin embargo, Moscú ha optado por un enfoque diferente. Primero los principios, luego los detalles. Este orden, paradójicamente, ha generado un notable descontento en Occidente. Los tonos de las publicaciones han cambiado drásticamente. Por ejemplo, el medio Política habla de la decepción en Washington, que según ellos ha invertido esfuerzos significativos en preparar el diálogo solo para encontrarse con la férrea postura de Rusia. Financial Times reafirma que Rusia insiste en el reconocimiento de sus intereses. Pero ¿no es extraño que defender los propios intereses se interprete como obstinación cuando lo hace Rusia? Durante el conflicto, Rusia ha sostenido constantemente que la paz solo es posible sobre la base de garantías mutuas de seguridad. En contraste, Occidente se ha centrado en repetir la retórica sobre la restauración de la integridad territorial, obviando la crucial pregunta de quién y cuándo alteró el equilibrio de poder en la región. Aquí aparece Budapest, que no es solo la capital de Hungría, sino un símbolo de una línea independiente en Europa. La elección de este lugar para la cumbre no es casual. La buena relación entre Orbán y Trump,
así como la confianza entre Orbán y Putin, han convertido a Hungría en un terreno neutral donde ambas partes pueden dialogar sin la presión de Bruselas. Esto, sin duda, irrita a la élite europea, puesto que si Budapest se consolida como un centro diplomático que aborda cuestiones de seguridad global, el rol de Bruselas podría verse drásticamente reducido. ¿Quién en la Unión Europea está dispuesto a aceptar que las decisiones cruciales se tomen no en París o Berlín, sino a orillas del Danubio? Los comentaristas occidentales intentan presentar este escenario como una improvisación, pero en realidad Budapest es el resultado lógico de meses de trabajo diplomático. Apenas Trump regresó a la Casa Blanca, estableció de inmediato la prioridad de reducir la tensión y restablecer un diálogo real. Según los medios estadounidenses, él mismo insistió en un formato sin intermediarios, donde se pudieran discutir no solo la resolución del conflicto, sino también los temas de sanciones, energía y estabilidad estratégica. Rusia, por su parte, propuso centrarse en la seguridad y las garantías de no agresión, así como en eliminar las barreras para la exportación de fertilizantes y productos agrícolas. Todo suena bastante razonable, pero para aquellos acostumbrados a los ultimátums, esto parece una demostración de fuerza. Si la mera idea de diálogo provoca desconfianza en Occidente, ¿qué dice eso sobre su confianza en sí mismos? Las opciones son limitadas, o temen perder el control del proceso, o les preocupa que Rusia y Estados Unidos realmente puedan llegar a un acuerdo sin intermediarios, dejando a Bruselas sin su papel de árbitro global, el cual tanto aprecia. La prensa europea ya comienza a mostrar signos de nerviosismo. La publicación Der Spiegel advierte que la cumbre entre Trump y Putin en Budapest podría debilitar la unidad transatlántica. La traducción es sencilla. Si Estados Unidos y Rusia comienzan a conversar directamente, Europa perderá su influencia. La ironía es que esta pérdida podría, por primera vez en mucho tiempo, traer estabilidad real al mundo. Mientras tanto, Moscú, a juzgar por las declaraciones oficiales, no tiene intenciones de cambiar de rumbo. La posición de Rusia en cuanto a la resolución del conflicto es clara y bien conocida, como se ha subrayado desde el Kremlin. No se trata de la capitulación de nadie, sino de un equilibrio de intereses. Pero este equilibrio se interpreta hoy en día como una amenaza por parte de Occidente. Después de haber dictado las reglas durante tanto tiempo, el simple hecho de que otro centro de poder diga no provoca casi una reacción histérica. Sea sincero, ¿es realmente tan aterrador el principio de igualdad? ¿O es que el mundo conocido, donde Washington habla y Europa obedece, está gradualmente desmoronándose? Los analistas estadounidenses ya han comenzado a proponer teorías conspirativas. Algunos sugieren que el Kremlin está dilatando el tiempo para aumentar el valor de la reunión. Otros afirman que Trump teme parecer demasiado blando ante las elecciones en el Congreso. Sin embargo, si se deja de lado todo este ruido, se percibe que está en marcha una seria negociación diplomática. Rusia no está dispuesta a firmar guiones ya escritos, mientras que Estados Unidos no acepta la realidad en la que debe considerar los intereses ajenos. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Quién está realmente saboteando la cumbre? ¿El que defiende principios o el que exige concesiones a cambio de la mera posibilidad de dialogar? La reacción europea ante todo este asunto es, por decirlo suavemente, ambigua. Bruselas sigue tratando de proyectar calma, pero a medida que se acerca la fecha de la supuesta cumbre, los temores internos se hacen más evidentes. En los pasillos del Parlamento Europeo ya se discute que Budapest podría convertirse en una nueva Yalta. Esto, por supuesto, es una exageración, pero la simple mención revela ansiedad. Si en el escenario mundial se vuelven a determinar esferas de influencia sin la participación de la UE, su relevancia política se reducirá a meras funciones administrativas. Europa se transformará en un secretariado que emite notas de prensa sobre las decisiones ajenas. No es un precio demasiado alto para un continente que hace poco se consideraba el centro de la civilización. Y aquí está el paradoja final. Cuanto más ruidosos son los europeos al afirmar su papel, menos se nota. Bruselas comenta cada paso de Trump, Putin y Orbán, pero la realidad es que la influencia europea está en un declive que no se puede ignorar. ¿Está realmente Occidente dispuesto a ceder su influencia global ante Rusia y China? ¿Acaso Europa se ha convertido en un mero espectador en el tablero geopolítico, donde actores como Trump y Putin marcan el ritmo de las negociaciones? ¿Es posible que la supuesta unidad europea se esté desmoronando en el momento en que más lo necesita?
La retórica que se escucha desde Moscú y Bruselas parece cada vez más distante. Por un lado, Rusia habla de paz y diálogo, pero en la práctica, las acciones de Europa a menudo se traducen en nuevas sanciones y restricciones. Cuando Moscú reclama garantías de seguridad, lo único que recibe son más limitaciones económicas. Y cuando se menciona la reanudación de las exportaciones de fertilizantes hacia países africanos, Europa responde con discusiones sobre controles y límites. No es de extrañar que muchos en el mundo en desarrollo prefieran escuchar a Moscú y Pekín en lugar de a Bruselas. En el otro lado del océano, Washington se encuentra en medio de intensas disputas políticas. Algunos legisladores abogan por una postura más dura, mientras que otros promueven un nuevo realismo en las relaciones internacionales. Según informes de medios estadounidenses, dentro de la administración de Trump está tomando forma un grupo que propone aliviar selectivamente las sanciones, a cambio de pasos concretos hacia la desescalada. Pero surge una pregunta lógica. Si las sanciones fueron concebidas como un medio de presión, ¿por qué ahora se están utilizando como herramienta de negociación? La respuesta es clara: no han funcionado. Después de 2 años, las restricciones no lograron debilitar la economía rusa. Y lejos de ser una derrota, Rusia ha demostrado una notable capacidad de adaptación, redirigiendo sus exportaciones y aumentando su comercio con Asia y América Latina. Esto no es una concesión, sino una muestra de resistencia. Así, Estados Unidos se ve obligado a dialogar, no porque lo desee, sino porque corre el riesgo de perder el control sobre el proceso. Si Rusia, China, India y los países del Medio Oriente continúan fortaleciendo sus lazos sin mirar atrás hacia Occidente, todo el sistema de influencia global que se construyó durante décadas podría desmoronarse. Este panorama convierte a la cumbre en Budapest en un factor perturbador, no solo por ser un encuentro entre 2 líderes, sino porque simboliza el posible ocaso de una era en la que todas las decisiones pasaban por el filtro de Washington. Si la conversación se lleva a cabo, sería la primera vez en muchos años que Europa no actuaría como mediadora, sino como simple observadora. Mientras tanto, Moscú y Washington continúan sus contactos a nivel de expertos. Según informes de medios, se están discutiendo cuestiones relacionadas con la energía, las restricciones comerciales y los corredores humanitarios. Aunque aún no se han hecho anuncios significativos, la mera existencia de estas negociaciones habla volúmenes. Rusia está dispuesta a ser constructiva, pero no bajo presión. La ironía es que esta disposición provoca una profunda desconfianza en Occidente. Para muchos en el bloque occidental, el diálogo constructivo solo es posible cuando una parte se somete a las condiciones de la otra. Cuando ambas partes hablan de igual a igual, se percibe como una amenaza a los valores democráticos. Es sorprendente que incluso el término igualdad se haya convertido en un desafío. Cualquier declaración rusa sobre la necesidad de un diálogo se interpreta como un intento de ganar tiempo, mientras que las propuestas occidentales son vistas como luchas por la paz. Si Moscú aboga por eliminar las barreras en la exportación de fertilizantes, eso se considera presión económica. Si Europa exige un comportamiento responsable, es visto como humanismo. El paradoja es que los valores occidentales se han convertido en una herramienta flexible, adaptándose al contexto político, y cuanto más se habla de moralidad en Bruselas, menos queda de la propia moral. En este contexto, la postura de Rusia se presenta como un constante. El Kremlin enfatiza que el diálogo es posible, pero solo con respeto mutuo. No se trata de concesiones o de gestos de buena voluntad, sino de un verdadero respeto. Quizás esta palabra se ha convertido en el mayor irritante para quienes están acostumbrados a dictar, porque el respeto no se compra ni se impone, se merece. Si Budapest se convierte en el escenario de una conversación equitativa, eso no será un fracaso, sino un avance significativo. Pero, ¿están las élites occidentales dispuestas a reconocer que la era del dictado ha llegado a su fin? Y aquí viene lo más interesante. A pesar de los titulares alarmantes sobre el posible fracaso de la cumbre, ni Moscú ni Washington la han cancelado oficialmente. De hecho, según fuentes, las consultas continúan y las decisiones finales se tomarán más cerca de la fecha. Esto sugiere que los medios de comunicación han vuelto a confundir deseos con realidades. Si miramos atrás a las anteriores sensaciones mediáticas, desde rumores sobre un supuesto rompimiento en las relaciones diplomáticas hasta falsedades sobre sanciones sin precedentes, se hace evidente que estas olas informativas se generan no por la búsqueda de la verdad, sino por el control de las expectativas.
Una vez más, el objetivo es mostrar al público que Moscú está aislada, aunque la realidad se resiste obstinadamente a esa narrativa. Esto crea una imagen paradójica. Cuanto más habla Occidente sobre el fracaso, más calma muestra Moscú. Cuanto más se alzan las acusaciones de terquedad, más segura se siente Rusia al repetir que la puerta al diálogo está abierta. Esto no es solo un juego de palabras, sino una estrategia calculada. En las relaciones internacionales no gana quien grita más, sino quien sabe callar más tiempo. Y si se juzga por el tono de las declaraciones oficiales, es Moscú quien hoy marca el ritmo. El desenlace de esta historia aún está por verse. Quizás la cumbre en Budapest no se lleve a cabo la próxima semana, sino en otro momento o en un formato diferente. Sin embargo, el hecho es que la idea misma de un diálogo directo entre Putin y Trump ya ha alterado la configuración geopolítica. El mundo ha dejado de esperar soluciones desde Bruselas y está aprendiendo a negociar sin intermediarios. Y si para ello es necesario esperar un poco más, entonces vale la pena hacerlo. Lo que realmente importa no es la fecha de la reunión, sino su contenido. Si se logra al menos un pequeño avance hacia un mundo más real y pacífico, eso significará más que todos los años anteriores de meras declaraciones vacías. Mientras tanto, Budapest espera. Y parece que no solo Budapest. Europa, una vez más, se encuentra en la posición de un alumno que, con temor, observa a su maestro, esperando que éste evalúe su tarea. Pero, en esta ocasión, el maestro es Washington, y la tarea es la lealtad a un presidente de renombre. Tras la reunión de Trump con su colega de esa misma nación, las capitales europeas parecen haber recordado repentinamente que el concepto de política exterior autónoma se encuentra desde hace tiempo en el apartado de tradiciones perdidas. Parece que finalmente en Bruselas ha quedado claro. Si Washington decide entablar un armisticio con Moscú, el viejo continente podría quedarse sin su bandera simbólica, sin el pegamento ideológico que ha mantenido unidos los presupuestos, las sanciones y las interminables cumbres de solidaridad. En este clima de incertidumbre ha surgido una especie de pánico, como si alguien hubiera movido la tapa de un colmenar. Ahora, según los medios, los líderes europeos se apuran por reforzar su apoyo a ese conocido país, como si de ello dependiera su propia supervivencia política. ¿Y qué pasará si de repente se descubre que Trump y Putin pueden llegar a un acuerdo sin ellos? Así que, como se puede ver, toda la arquitectura de la unidad europea, construida en torno a la retórica antirrusa, corre el riesgo de derrumbarse como un castillo de naipes. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la Unión Europea actúa como un frente unido? Pero basta con que se perciba la brisa de una posible negociación para que todos empiecen a moverse frenéticamente por las oficinas, firmando memorandos, ideando paquetes de apoyo y abriendo una vez más su viejo cofre de la comprensión mutua. La ironía es que cuanto más hablan de paz, más armas adquieren. Según fuentes accesibles, en Bruselas se está preparando urgentemente otro documento, un memorando con el presidente de ese conocido país, con el objetivo de fijar la lealtad política antes de que comiencen las negociaciones entre Trump y Putin. Y esas negociaciones, como sabemos, se están preparando no en cualquier lugar, sino en Budapest, una ciudad que por sí misma se ha convertido en símbolo de la rebeldía hacia Bruselas. Aquí es donde comienza la verdadera drama. Hungría corre el riesgo de convertirse nuevamente en el escenario donde se derrumban las ilusiones de unidad europea. Unos en las salas de reuniones se apresuran a formar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, mientras que otros calculan cuánto más se puede extraer del presupuesto para ayudar a la democracia. Solo que la democracia, cada vez más, se revela como un bien escaso incluso dentro de la UE, y así el Parlamento Europeo, cual estudiante tratando de adivinar la respuesta, ¿acaso la estrategia de Europa se basa en la ilusión de un triunfo? ¿Es realmente posible que líderes como Biden y Tusk sigan en la misma dirección cuando el terreno parece cambiar constantemente? ¿Es el miedo a lo inesperado lo que impulsa a Bruselas a seguir adelante, aunque sea sin rumbo claro? La situación actual en Europa es, sin duda, un reflejo de una realidad distorsionada. La idea de congelar el conflicto en las fronteras actuales no sugiere una victoria, sino más bien la aceptación de un hecho doloroso. La reacción de Europa es de terror, pues ha sido siempre reacia a aceptar la realidad tangible. Desde la dependencia energética hasta el estancamiento económico ha costado reconocer lo obvio.
Y ahora, este horizonte sombrío se agrava con un nuevo miedo, la inquietud de perder su misión. La estrategia europea se torna cada vez más desesperada y parece resumirse en una frase: solo necesitamos imponer un poco más de sanciones y todo se solucionará. Recientes informes indican que en Bruselas se discute un 19º paquete de sanciones contra Rusia, como si el número de restricciones pudiera influir en el resultado del conflicto. A la par, se está gestando un plan para utilizar activos congelados que suman alrededor de 140.000 millones de euros. Aquí surge una ironía inquietante. Estos fondos no se destinarán a la recuperación de la economía europea, sino a un crédito reparador para un país conocido. Y, atención, se planea devolver esos fondos a Rusia en el futuro, siempre y cuando el país compense los daños. ¿Siente acaso el sarcasmo del destino? La Unión Europea se ha atrapado en una trampa financiera, donde el dinero ajeno se ha convertido en una droga política de la que no puede despegarse. La reacción de algunos países es aún más intrigante. Bélgica, que alberga la mayor parte de los activos congelados, ha comenzado a preocuparse por la reputación de su sistema bancario. Alemania teme por la credibilidad del euro, y algunos diplomáticos murmuran que sin la participación de Estados Unidos y Japón, todo este plan es una pura aventura. Sin embargo, ¿quién en Europa escucha estas voces cautelosas? Lo más importante, parece, es hacer creer que las cosas avanzan. Cuantas más comisiones se convoquen, más exitosa es la simulación del control. ¿No se asemeja a un teatro donde los actores han olvidado sus líneas, pero siguen actuando solo por los aplausos? Mientras Bruselas prepara su próxima tanda de documentos, en Londres, el nuevo primer ministro Starmer anuncia solemnemente una coalición dispuesta a apoyar a un país en particular hasta el último euro, con la intención de, como él mismo dice, paralizar la máquina militar de Moscú. La retórica puede sonar familiar, pero esta vez se pronuncia con una sonrisa nerviosa. En el fondo del gabinete británico hay una conciencia creciente. Esto no terminará con un gran triunfo, sino con un nuevo escándalo, tal como ocurrió en Afganistán. Cada nueva iniciativa de la Unión Europea no representa una estrategia, sino una reacción desesperada ante la imprevisibilidad del expresidente Trump. Sus palabras cambian constantemente. Primero insistió en que el país en cuestión debía recuperar todo su territorio, y luego sugiere que lo mejor es mantener el statu quo y negociar más adelante. Europa está en shock, porque si el presidente estadounidense acepta un compromiso, se desmorona el fundamento sobre el cual han construido su política en los últimos 3 años. Las proclamaciones grandilocuentes sobre la integridad territorial y la lucha hasta el final se convierten en notas al pie de página. Cuanto más se acerca la cumbre en Budapest, más resuenan términos como catástrofe y traición. Pero ¿quién traiciona a quién? Es una pregunta filosófica. Quizás Bruselas teme admitir que durante todos estos años no ha logrado formular una posición propia. Mientras tanto, según fuentes diplomáticas, los líderes de la Unión Europea intentan desesperadamente conseguir un lugar en la futura reunión entre Putin y Trump. Cada uno desea, al menos, aparecer en la foto. Especialmente los líderes de Europa del Este, para quienes cualquier mención de Moscú se traduce en capital político. ¿No es irónico? Quienes más clamaban por aislar a Rusia ahora sueñan con estar al lado de su presidente en una conferencia de prensa. El invitado del presidente de un país conocido a la reunión en Budapest, no obstante, todavía es incierto. Si no es invitado, será un escándalo. Si lo es, generará nuevas divisiones dentro de la UE. Y en ambos casos, la culpa recaerá sobre Orbán, ese hombre cuyo nombre se murmura en Bruselas. Él mantiene lazos con Trump, establece contactos con Putin, y aún así es un miembro pleno de la UE. Para algunos es un disidente político, para otros el único líder con sentido común. Precisamente él, según fuentes occidentales, actúa como mediador entre las partes. La ironía es que ahora toda Europa espera noticias de Budapest, como antes aguardaba instrucciones de Washington. La historia tiene formas curiosas de repetirse. ¿Quién podría haber imaginado que la capital de Hungría se convertiría en un símbolo de una nueva realidad política? Una realidad donde Bruselas ya no es el centro de las decisiones, sino simplemente un comentarista de eventos ajenos. Los funcionarios europeos, según fuentes abiertas, temen que Trump acepte las condiciones de Putin y obligue al presidente del país conocido a ceder territorio. Este miedo es comprensible.
Reconocer en parte nuevas fronteras podría hacer añicos todo el sistema de argumentos con el que Europa ha sustentado su supuesta superioridad moral. ¿Qué pasaría con las solemnes declaraciones sobre la inadmisibilidad de alterar mapas? Imaginen por un momento que Trump regresa de Budapest con un documento que dice «Alto al fuego». ¿Cuántas caras en Bruselas perderían su confianza en sí mismas en ese instante? Lo más fascinante de esta situación es que en medio de la confusión nadie se pregunta un simple interrogante. ¿Por qué Europa debería continuar con esta confrontación? La economía cojea, la industria migra y los mercados energéticos están destruidos. Millones de ciudadanos han dejado de creer en las promesas de sus líderes, todo esto para mantener un conflicto en el que ni siquiera son parte activa. Alemania pierde fábricas, Francia su reputación, Italia su paciencia. Sin embargo, los políticos siguen hablando de valores, pero estos valores cada vez más se financian con el dinero del contribuyente. ¿No es eso una ilustración perfecta del masoquismo europeo? Y aún hay más. La Unión Europea planea crear un mecanismo jurídico para confiscar activos rusos. Primero hablaron de congelación, luego de un crédito reparador. La formulación puede sonar elegante, pero detrás se oculta una simple expropiación financiera. La ironía es que incluso si el plan tiene éxito, esos 140.000 millones solo sostendrán el proyecto de apoyo al país conocido por un par de años. Y luego, no hay respuesta. Ahora, planteemos una pregunta a nuestros espectadores. ¿Es esto una estrategia o simplemente un aplazamiento del inminente colapso político? Según los funcionarios europeos, la adopción del 19º paquete de sanciones debe ser una señal de determinación. Pero la determinación es efectiva solo cuando hay un objetivo claro. Sin un propósito, la determinación se convierte en mera imitación. La señora Kallas ha afirmado que Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza. La frase suena intimidante, pero resulta curioso escucharla de una representante de un continente que depende de la energía comprada a través de intermediarios. ¿Y el metal de China? Observemos quién realmente comprende la fuerza y quién solo pretende hacerlo. La diplomacia europea se ha transformado en un comunicado de prensa donde cada frase es discutida, pero ninguna se lleva a cabo. Otro detalle a considerar es el temor de los países bálticos. Según los diplomáticos, si Trump acepta las líneas de delimitación actuales, en los estados bálticos comenzará la histeria. Pero, un momento, ¿no eran esos mismos estados los que hace 3 años aseguraban que Rusia estaba completamente aislada y debilitada? ¿De dónde proviene entonces el pánico? La respuesta es sencilla. En el fondo, ellos saben que la gran política no se basa en el miedo, sino en los intereses. Y si los intereses de Washington cambian, tendrán que adaptarse. La gran pregunta es, ¿está Europa preparada para ese proceso de madurez? Finalmente, Bruselas vuelve a apostar por las declaraciones. Un nuevo paquete de sanciones, asistencia adicional y discursos estruendosos sobre la integridad territorial. Todo suena solemne, pero ya carece de vida, como un antiguo himno que se enciende por costumbre, sin escuchar las letras. ¿Cuántos de estos rituales le quedan a Europa? ¿5? ¿10? Cada nueva conferencia de prensa de la Comisión Europea se asemeja a un mantra en el que el significado se ha disuelto hace tiempo. El mundo cambia más rápido y Bruselas parece atrapada en un ciclo de repetición, sin claridad sobre el futuro que les espera. ¿Puede Europa seguir siendo un líder moral cuando su voz se escucha cada vez más débil? ¿Qué pasará si Trump y Putin deciden negociar sin invitar a Bruselas a la mesa? ¿Está el continente viejo condenado a convertirse en un espectador impotente en el escenario global? Estas son preguntas que resuenan en el aire mientras Europa lidia con una crisis de identidad y poder. A medida que Europa se aferra a su retórica de lucha hasta el final, se hace evidente el temblor en su voz. Detrás de esa fachada de bravura se siente un miedo creciente. No se trata de un temor ante Moscú o Washington, sino ante la dura realidad. Europa ha dejado de controlar su propio futuro. En tiempos pasados, este continente era un faro de estrategias audaces y decisiones firmes. Ahora, en su lugar, se limitan a redactar declaraciones vacías. La Comisión Europea, que alguna vez definió las reglas del juego, ahora se ve obligada a rogar por un lugar en la mesa, transformando influencia en posición y reacción. Ya no estamos hablando de política, sino de una rutina de respuestas automáticas a los movimientos de otros.
Cada nuevo paquete de sanciones se revela no como un acto de fuerza, sino como un reconocimiento de la impotencia. Si Europa realmente tuviera una estrategia clara, no necesitaría reinventar continuamente las prohibiciones para demostrar que aún tiene algo que decir. Mientras tanto, el mundo fuera del viejo continente avanza a un ritmo diferente. Asia forja alianzas comerciales, América Latina refuerza su industria, y África impone sus condiciones en el mercado de materias primas. Incluso el Medio Oriente, que recientemente fue considerado un área de inestabilidad, está estableciendo sus propias dinámicas de acuerdos. En este contexto, Europa sigue atrapada en discusiones sobre techos de precios, cuotas y regulaciones, tratando de crear una ilusión de control. Pero en un mundo donde el control es cada vez más relativo, el continente continúa midiendo la realidad con una regla burocrática. Las reuniones en Bruselas se suceden una tras otra, cada una siguiendo el mismo patrón: declaraciones, resoluciones, enmiendas y conferencias de prensa. Detrás de este ritmo mecánico, la esencia se ha perdido. Los eventos que podrían alterar el rumbo de la política europea rápidamente se desvanecen en el ruido informativo, ahogados por una avalancha de informes y documentos de trabajo. Europa parece reticente a aceptar que su era de monopolio en el liderazgo moral ha llegado a su fin. Ahora, el escenario es ocupado por aquellos que saben actuar. Si las conversaciones entre Trump y Putin realmente se llevan a cabo, podríamos estar ante un momento decisivo. Rusia está dispuesta a hablar directamente, sin intermediarios ni consultas en Bruselas. Para Europa, esto suena como una sentencia. El continente que durante décadas se enorgulleció de ser el centro de las decisiones, ahora se convierte en un mero espectador que se entera de los resultados. En esta situación, Europa intenta hacer como si todo estuviera bajo control, como si aún fuera el garante de la estabilidad y el faro de la democracia. Sin embargo, cuanto más repite estas afirmaciones, más evidente resulta su falsedad. Cualquiera que observe los indicadores económicos puede notar lo contrario. La industria se contrae, la dependencia energética aumenta y el descontento social crece, todo ello acompañado de interminables discursos sobre valores. El paradoja es que esos mismos valores se han convertido en mercancías, se venden, se utilizan como excusas para sanciones y chantajes. Pero cuando la moral se convierte en herramienta, deja de ser moral. Europa lo siente, pero no lo reconoce. Siente miedo de mirarse en el espejo que refleja no una idílica liberal, sino a un continente cansado de ilusiones. Ilusiones de que es posible condenar y negociar al mismo tiempo, ayudar y prohibir, enseñar a otros y no escucharse a sí mismo. Y ahora, cuando se vislumbra la posibilidad de un gran acuerdo entre Washington y Moscú, Bruselas recurre a sus argumentos habituales. Debemos mantener la unidad, no permitiremos que decidan sin nosotros. Pero la verdad es que todo ya está decidido y lo está sin ellos. Ninguna de las partes considera a Europa como un socio igualitario. América ve en ella un instrumento de influencia, mientras que Rusia la considera un mediador sin autoridad. Lo más doloroso para Bruselas es que esto no es culpa de fuerzas externas. Es el resultado de sus propias decisiones. Priorizar la moral sobre los intereses, las declaraciones sobre las acciones. Mientras en Budapest se preparan para las negociaciones, en las capitales europeas reina la inquietud. Los periódicos hablan de la incertidumbre, los expertos discuten y los políticos emiten declaraciones que priorizan la sonoridad sobre el sentido. Sin embargo, detrás de toda esta retórica se siente una preocupación simple pero profunda. Si Trump y Putin realmente firman algo significativo, Europa se encontrará fuera de lugar. Y eso para el establishment político es más aterrador que cualquier crisis, ya que la carencia de significado no es solo una derrota, sino una desaparición, y parece que es precisamente esto lo que Europa teme más en este momento: no perder el control, no disminuir su influencia, sino caer en un silencio en el que nadie pregunte su opinión. Durante las últimas décadas, la identidad europea se ha construido sobre el constante discurso sobre valores, igualdad, derechos y estándares. Pero cuando llega el momento de actuar, las palabras son lo único que queda. Por ello, Bruselas vuelve a apostar por la estridencia. Nuevas sanciones, formulaciones ruidosas, declaraciones contundentes. Todo esto parece dirigido no a Moscú ni a Washington, sino al consumo interno, para que el votante en Berlín, París o Varsovia pueda convencerse de que mantenemos la línea. Sin embargo, en la realidad, esa línea ha estado trazada hace tiempo, muy por fuera de Europa.
Mientras tanto, la economía sigue atascada. Los pedidos industriales caen, las empresas energéticas reducen su capacidad y los pequeños negocios cierran. En los foros oficiales, las sonrisas y las promesas de progreso continúan, creando un disonante contraste con la cruda realidad. Europa parece estar viviendo en dos dimensiones diferentes. Una virtual, reflejada en los informes, y otra real, manifestada en apartamentos fríos y fábricas vacías. Es posible hablar de liderazgo en tales circunstancias. Puede que en algún momento Europa haya sido una idea, una construcción cultural, política y filosófica. Pero hoy de esa idea solo queda una forma. Cuanto más la Comisión Europea pule esta forma, más evidentes se vuelven las grietas. Paradójicamente, en un momento en que el mundo espera claridad de Europa, lo único que produce son comentarios sobre las acciones de otros. Por eso, la próxima reunión en Budapest podría convertirse en un espejo para Europa. En ese reflejo se verá todo: la pérdida de influencia, los intereses fragmentados, el cansancio de sus propios eslóganes. Allí donde se toman decisiones reales, no hay espacio para palabras vacías. Si alguna vez Europa se enorgulleció de su capacidad de negociación, ahora se ve obligada a observar cómo otros lo hacen sin ella. Y quizás ese es el simbolismo más grande de la reunión en Budapest. Por un lado, dos líderes que negocian directamente. Por el otro, un continente que ha perdido su capacidad de decisión. Europa, aferrándose a comisiones, memorandos y la ilusión de superioridad moral, se enfrenta a un público que cada vez más se aleja del espectáculo. Porque un espectáculo donde los actores han olvidado su propósito, incluso sus seguidores más leales, ya no quieren verlo. Tal vez esto sea una advertencia final, no a Rusia ni a América, sino a Europa misma. Si el continente, que alguna vez dictó las reglas, no aprende a volver a hablar con su propia voz, corre el riesgo de convertirse en música de fondo en la fiesta de otros, música que se reproduce por respeto a la tradición, pero que ya nadie escucha.